El cerebro es un universo entero, ¿no? Probablemente la pieza de ingeniería más compleja y fascinante que existe. Pero, ¿qué pasa cuando en ese universo se instalan la ansiedad y la depresión? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Y vamos a empezar con un número que muy probablemente sorprenda a muchos. A ver, si tuviéramos que adivinar a qué edad el cerebro termina de madurar, ¿qué diríamos? ¿18? ¿20 años? Pues no. La ciencia nos dice que es alrededor de los 25 años. Y este simple dato, de verdad, lo cambia todo. Pero un momento. Antes de meternos de lleno en el tema de la ansiedad, tenemos que dimensionar la increíble máquina que es el cerebro. Algunas de estas cifras son, francamente, alucinantes. Pensemos en esto por un segundo. Tenemos entre 80 y 100 mil millones de neuronas, y cada una se puede conectar con otras 10,000. Si hacemos los cálculos, eso nos da un cuadrillón de conexiones. Es un número que ni siquiera podemos imaginar bien. Y todo esto en un órgano que es solo el 3% de nuestro peso corporal, pero que, ojo, se lleva casi un tercio de toda la sangre que bombea el corazón. Y lo más increíble, con la energía que necesita un simple foco, hace cosas que a una supercomputadora le costaría la energía de un reactor nuclear. Es una verdadera locura. Y es justo aquí donde la historia da un giro importante. A pesar de ser una máquina tan poderosa, el cerebro también es muy vulnerable. Más de la mitad de todas las afecciones que le pueden dar al cerebro, incluyendo tumores o Parkinson, son en realidad enfermedades mentales. Este dato nos pone en perspectiva la magnitud del desafío. Ahora sí, volvamos a ese número mágico, los 25 años. Vamos a ver cómo este dato es la clave para entender una de las etapas más complejas y, seamos honestos, más incomprendidas de la vida, la adolescencia. Aquí está el porqué de tantas cosas. Resulta que la parte del cerebro que se encarga de la razón, de planificar a futuro, de controlar los impulsos, esa parte, la corteza prefrontal, es la última en conectarse por completo. Y esto no es una opinión, es neurobiología pura y dura. Y aquí hay una analogía fascinante que se menciona en la fuente. Biológicamente hablando, la corteza prefrontal de un adolescente se parece bastante a la de un chimpancé. De ahí vienen muchos de esos comportamientos impulsivos, el juego brusco, las dinámicas de grupo. Ojo, no es que sea una falla de carácter, es literalmente una fase del desarrollo cerebral. Entonces, y este es el punto crucial, cuando un adolescente es un desastre con su organización, no es por falta de voluntad o porque no le importe, es que su cerebro, literalmente, todavía no tiene esas herramientas completamente instaladas y funcionando. Exigírselo es como pedirle a un bebé que no se caiga cuando está aprendiendo a caminar. Neurológicamente no puede evitarlo. Ok, entonces, ¿cómo funciona exactamente esta parte del cerebro? Una buena forma de verlo es pensar en la corteza prefrontal como si fuera el director ejecutivo, el CEO de nuestra mente, con 3 departamentos clave a su cargo. Este CEO es el que se encarga de las funciones más importantes, las más ejecutivas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a controlar nuestras reacciones en el proceso? Es, sin duda, el gran jefe. Y esta tabla lo ilustra de maravilla. A ver, la corteza dorsal maneja la planificación. Si está inmadura, ¿qué pasa? El clásico "se me acabó el dinero", porque no se calculó a futuro. Luego la medial, que se encarga de la motivación. Si no está al 100, aparece el "no tengo ganas de nada". Y finalmente la órbitofrontal, que controla los impulsos. Si falla, vemos el típico "no me molestes". Es prácticamente un mapa que va directo del comportamiento a la biología. Y aquí es donde todo se conecta. Porque resulta que cuando hay una disfunción en estos mismos 3 departamentos del cerebro, no solo se explica el comportamiento adolescente, sino que también encontramos la raíz de la ansiedad y la depresión. Además, el CEO, tenemos un sistema de seguridad, la amígdala. Es la que grita "peligro". ¿Qué pasa en un cerebro con ansiedad? Pues que esa alarma está sonando sin parar, todo el tiempo, detectando amenazas que en realidad no existen. El trabajo de la corteza prefrontal, nuestro CEO, es calmar esa alarma. Pero si no está funcionando bien, la alarma sigue y sigue sonando.
Esta es la experiencia real, en primera persona, de tener esa alarma encendida. No es solo estar nervioso, es ver cada pequeña cosa, cada evento, como si fuera una montaña imposible de escalar. Una sensación de angustia que simplemente no se va. Así que podemos hacer un mapa muy claro. Esa sensación de alarma constante viene de una amígdala hiperactiva. Y los pensamientos catastróficos, esa tendencia a imaginar siempre el peor escenario, vienen de fallas en la corteza dorsal, nuestro departamento de planificación y análisis de riesgos. Y luego está la otra cara de la moneda, que muchas veces viene junto con la ansiedad. Esa pérdida de motivación, de ganas de hacer las cosas. Las actividades que antes generaban ilusión, de repente, dan igual. Y de nuevo, podemos rastrear estos síntomas directamente a nuestro CEO cerebral. La apatía, la falta de ganas, es una falla en la corteza medial, que es el motor de nuestra voluntad. Y esa irritabilidad, esa mecha corta, es un fallo en la corteza orbitofrontal, la que se supone que debe frenar los impulsos. Como ven, todo encaja. Y a pesar de toda esta evidencia biológica de que todo tiene una explicación científica, nos topamos con esto, con un doble estándar cultural tremendo. Si el doctor dice que tenemos reflujo, aceptamos el diagnóstico y el tratamiento sin dudar. Pero cuando el psiquiatra, el especialista del cerebro, da un diagnóstico de ansiedad, la respuesta muchas veces es, no gracias, mejor le echo ganas. Y es precisamente por eso que entender la base biológica de estas condiciones no es solo un ejercicio intelectual, es de hecho el primer y más poderoso paso que se puede dar hacia la sanación. Este es el mensaje central de todo esto. La salud mental es en el fondo salud cerebral. No estamos hablando de una debilidad de carácter o de falta de voluntad. Estamos hablando de un órgano, el más complejo de todos, que a veces necesita atención y tratamiento médico, igual que el corazón, los pulmones o el estómago. Y mientras ese órgano sana, este es un consejo de oro que se extrae de la fuente. Cuando el cerebro no está funcionando de manera óptima, las emociones pueden ser abrumadoras y sobre todo engañosas. Por eso es tan importante poner en pausa las grandes decisiones de vida hasta que nuestro CEO interno vuelva a estar en pleno control. Así que hemos visto cómo la neurociencia nos da un mapa para entender desde el comportamiento de un adolescente hasta los síntomas de la ansiedad y la depresión. Entender que todo esto es biología es el primer gran paso para quitar el estigma y buscar ayuda que de verdad funcione. La pregunta que nos queda en el aire es, con este conocimiento en mano, ¿cuál es el siguiente paso?